La casa de Marina y Rafael era un lugar de música. No solo de la guitarra que él tocaba con una pasión contagiosa, sino de la música de la vida, la risa de su hija de 6 años, Livia, corriendo por el pasillo, el sonido de la olla de presión en la cocina, el golpeteo de la lluvia en el techo. Rafael era el sol alrededor del cual giraba su pequeño universo. Su energía, su optimismo, su capacidad de encontrar alegría en las cosas más pequeñas, era lo que mantenía el mundo de Marina en su eje. Entonces, un día, la música se detuvo. Un accidente de coche, súbito y brutal, le robó a Rafael y dejó un silencio ensordecedor en su lugar. El duelo de Marina no fue una ola de tristeza, fue un tsunami que devastó el paisaje de su alma, dejando atrás solo los escombros de una vida que ya no existía. La mujer vibrante y llena de vida que ella era fue reemplazada por un fantasma que se movía por la casa, atormentado por el recuerdo de cada rincón. Los primeros meses, el dolor era una niebla que la envolvía, un luto compartido con amigos y familiares. Pero a medida que pasaba el tiempo y las visitas se volvían más raras, Marina se encontró sola con su dolor y con Livia. Y fue en su hija que el duelo de Marina comenzó a tomar una forma peligrosa y cruel. Livia, la obra maestra de su amor por Rafael, se convirtió en el recordatorio más doloroso y constante de su pérdida. Livia tenía los ojos de su padre, la misma sonrisa torcida, la misma manera de inclinar la cabeza cuando sentía curiosidad. Cada rasgo, cada gesto, era un cuchillo que giraba en la herida abierta del corazón de Marina. El amor que sentía por su hija comenzó a mezclarse con un resentimiento venenoso, una rabia irracional porque ella estuviera ahí, viviendo y respirando, mientras el hombre que ambas amaban estaba muerto. La sombra en el cuarto de la niña. La transformación de Marina no fue de la noche a la mañana. Fue una erosión lenta y cruel del amor maternal. La mamá que contaba cuentos antes de dormir dio paso a una mujer que apenas daba las buenas noches. Los abrazos cálidos se convirtieron en toques apresurados e impacientes. La voz que antes cantaba canciones de cuna ahora se alzaba en tonos de irritación por motivos triviales. Un vaso de jugo derramado, un juguete fuera de lugar, una pregunta hecha en el momento equivocado. Livia, con la sensibilidad de una niña, sintió el cambio. No lo entendía. La mamá que la amaba estaba desapareciendo, siendo reemplazada por una extraña de ojos fríos. Empezó a andar de puntitas por la casa, tratando de no hacer ruido, de no molestar, en un intento desesperado de reconquistar el afecto que le habían robado. Sus dibujos, antes llenos de soles y arcoíris, se volvieron más pequeños, más oscuros. Marina, cegada por su propio dolor, veía el comportamiento de su hija no como un síntoma de su sufrimiento, sino como una provocación. La tristeza de Livia era un espejo de su propia miseria, y ella no soportaba mirar ese reflejo. «Deja de lloriquear», le decía, con la voz dura. «¿Crees que eres la única que lo perdió?». Las palabras eran un veneno, destruyendo la autoestima de la pequeña niña, que comenzó a creer que era, de alguna forma, culpable de la tristeza de su madre. El mundo de Livia se encogió, confinado a su cuarto, donde susurraba a sus muñecos, contándoles sobre el padre que extrañaba y sobre la madre que ya no la veía. La casa, antes un lugar de música y seguridad, se convirtió en un campo de batalla emocional, donde una niña de 6 años luchaba una guerra silenciosa y solitaria para sobrevivir a la indiferencia de la persona que más debía protegerla. La mirada de los guardianes. Los padres de Rafael, Inés y Claudio, eran los guardianes de la memoria de su hijo. Ellos también estaban de luto, pero su dolor era diferente. Era el dolor de unos padres que perdieron a un hijo, pero también de abuelos que veían a su nieta marchitarse. Visitaban la casa cada semana, llevando comida, tratando de llenar el vacío con su presencia. Y fueron ellos quienes comenzaron a notar las grietas en la fachada que Marina intentaba mantener. Veían la forma en que Livia se encogía cuando su madre entraba al cuarto. Notaban el miedo en sus ojos cuando un plato se rompía por accidente.
Escuchaban la aspereza en la voz de Marina, una frialdad que no le pertenecía. Al principio, lo atribuyeron todo al duelo. «Está sufriendo», le decía Inés a Claudio, tratando de justificar, tratando de dar tiempo al tiempo. Pero la evidencia del sufrimiento de Livia se volvió innegable. En una visita, Inés encontró a su nieta escondida en el closet, abrazada a una foto de su padre, llorando silenciosamente. «Mamá ya no me quiere», susurró la niña, y esas palabras fueron como una daga en el corazón de la abuela. Ya no era solo duelo. Era negligencia. Era crueldad emocional. Claudio, hombre de pocas palabras pero de gran perspicacia, observaba todo con creciente dolor. Vio cómo la alegría, la luz que era la esencia de su nieta, se extinguía sistemáticamente. La lealtad a su nuera, la mujer que su hijo amaba, entró en conflicto directo con su instinto primario de proteger a la niña. La duda dio paso a la certeza. Ya no podían ser espectadores pasivos de esta tragedia. Necesitaban intervenir. La tormenta en la sala. La decisión de confrontar a Marina fue una de las más difíciles de sus vidas. No querían ahondar sus heridas, pero el silencio se estaba volviendo cómplice de la destrucción de Livia. Eligieron un día en que la niña estaba en la escuela, y entraron a la casa que un día estuvo llena de alegría, sintiéndose ahora como invasores en una tierra desolada. La confrontación comenzó con calma. Inés habló sobre la tristeza de Livia, sobre cuánto extrañaban a la antigua Marina. Pero Marina, atrincherada en su dolor, escuchó todo como una acusación. «Ustedes no saben lo que es perder a un esposo», gritó, con la voz llena de una rabia que era solo la cáscara de una desesperación profunda. «Ustedes no saben lo que es verle la cara todos los días y verlo a él, y saber que él nunca más va a volver». La sala se convirtió en el escenario de una tormenta emocional. Las acusaciones volaron, las lágrimas se mezclaron con la rabia. Marina los acusó de querer robarle a su hija, de nunca haberla querido de verdad. Era el dolor hablando, el dolor que la cegaba al sufrimiento de todos, incluido el suyo. La intervención parecía haber fracasado, creando un abismo aún más grande entre ellos. Cuando Claudio, que había permanecido en silencio, finalmente habló, su voz era baja, pero cargada de una autoridad inquebrantable. «Marina, no estamos aquí para juzgarte. Vinimos porque te queremos. Y porque Rafael nos mataría si supiera que estamos dejando que su hija desaparezca frente a nuestros ojos. Él no querría esto. Él no querría que el amor que ustedes se tenían se convirtiera en este veneno». La carta del pasado. Las palabras de Claudio fueron una pequeña fisura en la armadura de Marina. Agotados y sin saber qué más hacer, Inés y Claudio se prepararon para irse. Pero antes de salir, Inés dejó un sobre la mesa. «Rafael nos dio esto un mes antes del accidente», dijo, con la voz entrecortada. «Dijo que era para el cumpleaños número 7 de Livia. Quizás deberías leerlo». Después de que se fueron, Marina miró el sobre como si fuera una serpiente. Era la caligrafía de Rafael. No quería tocarlo, no quería abrirlo, no quería sentir el dolor fresco de la añoranza. Pero algo la impulsó. Con manos temblorosas, abrió el sobre. No era una tarjeta. Era una carta, larga, escrita para la hija que él no vería crecer. «Mi pequeña estrella», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, significa que ya tienes 7 años y probablemente eres más inteligente que yo. Quiero que sepas que eres la mejor parte de mí y de tu madre. Cuando te miro, veo el futuro. Veo sus ojos, su fuerza. Y espero que hayas heredado mi capacidad de reírme de cualquier tontería». Mientras leía, la voz de Rafael parecía llenar el silencio de la casa. Hablaba de sus sueños para ella, de las cosas que quería enseñarle. Y entonces, llegó el fragmento que la quebró. «Cuida a tu mamá por mí. Su amor es la cosa más fuerte del universo, y a veces, hasta las personas más fuertes necesitan un abrazo. Dile que el amor que nos unió vive en ti. Tú no eres un recuerdo de lo que perdimos.
Eres la prueba viva de lo que tuvimos más preciado. La reconstrucción de un corazón. La carta fue la llave que abrió la presa. Marina lloró. Lloró por Rafael, lloró por sí misma, y por primera vez, lloró por el dolor que le había infligido a su hija. La niebla del duelo se disipó, y la claridad la golpeó con la fuerza de un puñetazo. ¿Qué estaba haciendo? En su intento de huir del dolor, estaba destruyendo la última y más bella parte de Rafael que le quedaba. Corrió al cuarto de Livia. La niña estaba acurrucada en la cama, asustada por los sonidos de la pelea. Marina se arrodilló junto a la cama, y cuando habló, su voz estaba libre de rabia, solo llena de un dolor arrepentido. «Perdóname, mi amor», susurró. Mamá tenía el corazón tan roto que ya no podía ver nada más. Pero ya estoy aquí. Te veo a ti. La curación no fue instantánea, pero fue un comienzo. Esa noche, Marina abrazó a su hija con la fuerza de quien se aferra a una tabla de salvación. Le leyó la carta de Rafael a Livia, y juntas, lloraron y sonrieron, compartiendo su recuerdo por primera vez como aliadas. En los días siguientes, Marina llamó a Inés y Claudio. La disculpa fue difícil, pero sincera. No necesitaban palabras, necesitaban ver el cambio. Y lo vieron. Vieron a Marina llevando a Livia al parque, enseñándole a montar en bicicleta, riendo con ella. La música, poco a poco, volvía a la casa. El dolor de perder a Rafael nunca se desvanecería, pero ahora era un suave anhelo, no una herida abierta. Y en el centro de todo estaba Livia, el espejo del anhelo, que ahora reflejaba no solo al padre que se había ido, sino también el amor resiliente de una madre